Muy buenas. Antes de arrancar, lo primero es lo primero. Quiero dar las gracias, pero así, en mayúsculas, al blog La Playlist del Yello. Porque en serio, el pedazo de artículo que escribieron es la razón de que estemos hoy aquí hablando de esto. Así que un aplauso para ellos. Bueno, pues vamos al lío. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo, concretamente a 1993, para redescubrir un disco que para muchos marcó una época. Un álbum que, sin embargo, a menudo se recuerda por una sola canción, y mira que era peculiar. Estamos hablando, cómo no, de God Shuffled His Feet, de los Crash Test Dummies. Y aquí está la clave de todo, la gran pregunta. ¿Fueron los Crash Test Dummies un One Hit Wonder, un milagro de un solo éxito? Es que esta etiqueta, que se suele usar casi con desprecio, a veces es súper injusta, puede tapar por completo una carrera llena de originalidad y de un talento que simplemente no encajaba en los moldes de lo que se esperaba. Ah, sí, la canción, el tarareo. Seguro que ya está sonando en la cabeza de más de uno. Para millones y millones de personas, este es el sonido que define a la banda. Una melodía que parece súper simple, pero que, a la vez, era tan pegadiza que se convirtió en un auténtico fenómeno mundial. Venga, pues empecemos por lo evidente, por esa canción que conoce hasta el tato. Porque para entender bien el disco entero, primero hay que pararse a analizar el éxito brutal y, por qué no decirlo, también el estigma que les trajo su single más famoso. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone interesante. Más allá de ese tan pegadizo, la canción en realidad cuenta tres pequeñas historias bastante conmovedoras. Son relatos de críos que se sienten diferentes, ya sea por un accidente, por su propio cuerpo o, como en el último caso, por la religión de sus padres. Vamos, que la canción tenía bastante más miga de lo que parecía. Claro que esa profundidad no impidió que muchísima gente la viera como una simple cancioncilla de broma. La crítica, de hecho, fue bastante salvaje. La revista Blender llegó a soltar esta perla. La canción fue amada y odiada a partes iguales, lo que no hizo más que consolidar su fama de rareza. Vale, ya está bien de hablar del famoso single. Vamos a dejarlo aparcado un momento para meternos de lleno en lo que hacía que esta banda fuera única de verdad, su voz y su increíble sonido. Y es que en el centro de todo estaba la voz de Brad Roberts, un barítono pero tan profundo, tan cavernoso, que un crítico lo describió de esta forma, tan gráfica. Era una de esas voces que es imposible ignorar, y era una parte fundamental del encanto de la banda. Y ese vozarrón no estaba solo, claro, estaba arropado por una música súper rica, muy currada. Este no era el típico pop, era una mezcla muy sofisticada que algunos llamaron rock folk barroco. Suena un poco rimbombante, ¿verdad? Pues viene a ser que tenían la sensibilidad de un cantautor, pero con la instrumentación grandiosa de casi una orquesta de cámara. Y esta combinación tan peculiar de una voz única y una música tan compleja nos lleva directos al corazón del álbum, porque debajo de toda esa fachada, God Shuffled His Feet era un disco que se atrevía a hacer preguntas filosóficas muy serias. Así, tal cual, empieza la canción que le da título al disco. Es una visión de Dios que no es la del ser todopoderoso y lejano, sino la de alguien un poco más humano, alguien que se agobia y que lo único que quiere es un día libre para irse de picnic. Esta perspectiva, tan original y con ese punto de humor, es lo que define todo el disco. Y esta es la pregunta que los personajes de la canción le hacen a Dios. Y en el fondo es la pregunta que el álbum le hace a quien lo escucha. ¿Estamos ante una reflexión filosófica súper profunda o ante un guiño ingenioso? Pues la respuesta es que probablemente sean las dos cosas a la vez. Y esa dualidad está por todas partes. El disco salta de preguntas casi infantiles sobre la naturaleza a descripciones increíblemente agudas y adultas sobre las relaciones. Una de las letras más potentes describe el rencor en una ruptura de una forma que de verdad te golpea directamente. Y aquí tenemos la prueba definitiva, el argumento final. ¿Cuántas bandas de pop conocéis que se atrevan a meter una referencia al poeta T.S. Eliot en uno de sus singles más famosos? Pues ellos lo hicieron en Afternoons and Coffee Spoons. Esto demuestra que no tenían ningún miedo a ser intelectuales, a desafiar lo que se esperaba de una canción pop. A ver, entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que un disco tan peculiar, tan filosófico y, seamos sinceros, tan raro, acabase siendo un éxito de ventas masivo en todo el planeta? La historia de su éxito es cuanto menos fascinante. 8 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. 8 millones de copias. Para una banda canadiense con un sonido tan particular es una auténtica barbaridad. Un logro monumental. El álbum conectó con gente de todo el mundo de una forma que nadie, pero nadie se esperaba. Pero aquí viene lo más curioso, la gran paradoja de su éxito. Si miramos las listas, fue un bombazo en el Reino Unido, llegando al número 2. En Estados Unidos se coló en el top 10.
Pero, ¿y en su Canadá natal? Sorprendentemente, apenas llegó al puesto 17. Es uno de esos casos extrañísimos en los que una banda es mucho más grande fuera de casa que dentro. El famoso nadie es profeta en su tierra. A pesar de esa etiqueta de banda de un solo éxito o de bichos raros, los Crash Test Dummies y este álbum han demostrado tener una capacidad de aguante increíble. Vamos a ver cómo su legado sigue muy vivo a día de hoy. Esta cita de un fan creo que lo resume a la perfección. La gente que adora esta banda no lo hace solo por un recuerdo de los 90. Hay una conexión mucho más profunda con su ingenio, con su validez y con esa forma tan única que tenían de ver el mundo. Y los hechos están ahí para demostrarlo. La formación original se volvió a juntar en 2017 y no ha parado de girar desde entonces. De hecho, su gira del 30 aniversario para 2025 está agotando entradas en un montón de ciudades. Esto ya no es nostalgia, es que siguen siendo relevantes. Así que volvemos al principio, pero con una perspectiva totalmente nueva. Quizá la pregunta no es si fueron una banda de un solo éxito. Quizá la verdadera pregunta es si fueron una banda tan única, tan singular, que es que simplemente no se puede comparar con ninguna otra. Un verdadero milagro único en su especie. Y con esa idea en la cabeza, lo dejamos por hoy. Una vez más, nuestro agradecimiento más sincero a la playlist del Yello por su fantástico trabajo. Si os ha gustado esta inmersión en su música, de verdad aseguraos de pasar por su blog, porque vais a descubrir un montón de historias fascinantes como esta. ¡Hasta la próxima!